todos, bienvenidos un día más a mi canal. Si tú no me conocías, es la primera vez que pasas por aquí, pero te gusta este contenido y te gusta lo que ves, no olvides suscribirte al botoncito de aquí abajo y activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba nuevo vídeo. También puedes hacerte miembro del canal por 0,99 céntimos para disfrutar de vídeos exclusivos. A ti te supone muy poco y a mí me das la vida. Y sin nada más, vamos con los 7 príncipes del infierno. Seguro que habéis oído hablar muchas veces de ellos porque en demonología se habla varias veces del tema. Los 7 príncipes vienen caracterizados por los 7 pecados capitales. Ya hablamos de Lucifer, que representaría la soberbia. Creo que os lo podéis imaginar por su historia. Y por aquí dejo el vídeo para que lo veáis. Y vamos con el segundo príncipe, que es Mammón, que es el que representa la codicia. En la Biblia se habla varias veces de este demonio, no nombrándolo, pero sí haciendo referencia a él, en el sentido de que este demonio lo que hace, se supone, es corromper a las almas más inocentes, llevándolos hacia el materialismo y las riquezas, y digamos que arrastrando a los humanos a que se alejen de lo terrenal y se vayan hacia lo mundano. Esto quiere decir que, como sabéis, muchas veces pues se adoraba el ciervo de oro, o había gente que deseaba tener una casa mejor, un mejor trabajo, ganar más dinero, tener más joyas, en fin, cualquier tipo de estas cosas para Dios es considerado pecado porque es codicia. Y lo que quería Dios es que disfrutáramos de la tierra, el mar, el aire, y este demonio lo que te dice es: oye, consíguete lo mejor de lo mejor, ya que estás en la tierra, vive como Dios. Por eso Dios muchas veces se refiere a que no puedes servir a dos dioses, quiere decir que o le sirves a él, Dios, que te está ofreciendo lo terrenal, que es lo que de verdadmente tienes que disfrutar, y está Mammón, que tendrías que disfrutar, pues digamos, lo mundano, ¿no? Las riquezas, una buena casa, en fin. Hoy en día, pues un buen coche, joyas, el mejor móvil del mundo, todas esas cosas. Este demonio realmente disfruta con el capitalismo y se supone que también disfruta muchísimo con el hecho de que haya una gran diferencia entre ricos y pobres. Se hace por primera vez referencia a él en el Sermón de la Montaña, donde evidentemente Jesús le dice que las personas tenemos que acumular riquezas en el cielo, en la tierra no. Cosa que es en realidad súper absurda, porque ¿para qué quieres un montón de riquezas en el cielo, suponiendo que haya cielo, si estás muerto? Así que empieza a decirle a la gente que o sirven a Dios o sirven a Mammón, pero que realmente son totalmente dispares. Son, digamos, las dos caras de una moneda. Se le suele personificar como, digamos, un emperador con una vestimenta súper ultra mega cara, con pieles, lleno de oro. Y también se le suele representar como un demonio rojo, tremendamente obeso y de nuevo lleno de oro. Digamos que, claro, como que la codicia te alimenta, ¿no? Y te vas volviendo una bola codiciosa. También tenéis que tener en cuenta que este demonio se supone que es el que pactaría con las almas que buscan riqueza, porque a él lo que interesa ese tipo de almas, porque son las almas que le nutren. No sé si os sabéis, pero se supone que los pactos demoníacos, según el tipo de pacto que tú quieras, pues se supone que lo haces con un demonio o con otro. Aunque luego hay otra versión, que me parece que hablé de un vídeo de ello, que son los demonios de cruce de caminos, que es decir, que hay como una encrucijada, ¿no? Y tú ahí llamas al demonio y haces tu intercambio, porque ese demonio que te está, digamos, atendiendo, ¿no?, que hace el contrato contigo, sería como un súbdito de otro demonio más superior. No sé si me he explicado bien. Deberíais ver Sobrenatural, en Sobrenatural lo explican muy bien. Y el poder Mammón se supone que es que él lo que hace es que te inspira tal codicia y lujuria que haces cualquier cosa para aumentar tus riquezas. Cuando me refiero a cualquier cosa, pues es a cualquier cosa, tanto acabar con alguien como destrozar a quien sea, incluso sea tu familia o alguien, porque te inspira como, digamos, una sensación de poder, de que quieres más, más y más, que llega a convertirse en obsesión. Esto no es más que lo hace simplemente para consumir tu alma, porque cuanto más y más ansías esa codicia, ese poder y esa riqueza, más y más tu alma se consume y más le pertenece a él. Por lo que él lo que hace es eso, simplemente te va, digamos, guiando poco a poco a que tú vayas deseando cada vez más cosas, hasta que llega un punto que te vuelvas completamente loco por tenerlas. Tenéis que saber que Mammón, aunque fue realmente un demonio muy criticado por la iglesia, tanto como para ponerlo en uno de los 7 príncipes del infierno, en otras partes era una deidad muy adorada. Sí es cierto que reconocían que tenía un lado oscuro, pero es que, claro, se supone que este tipo de demonio atraía la riqueza.
así que es normal que hubiera muchísima gente que estuviera de parte de él y que le venerara como a un dios. Obviamente también tiene su sello que también podría entrar en los símbolos góticos, porque no sé si os sabéis, pero hay muchísimos góticos que se tatúan sellos demoníacos. Algunos por moda, porque cuando salió el Conjuro 2, todo el mundo se tatuó ese sello demoníaco, pero hay otra gente que sencillamente se lo tatúa porque pese a ser un demonio se supone que ese símbolo atrae algo. En el caso de amor, obviamente, pues atrae la riqueza. Obviamente también se dice que atrae la fortuna, porque si eres una persona con suerte, pues se supone que vas a traer mucho más dinero y mucho más a tu vida. Así que se le hizo este sello, todo lo podría ir poniendo por aquí, se le hizo este sello y todo el que lo lleva se supone que es porque quiere atraer la fortuna y la riqueza. O también porque quiere rendirle culto a este demonio, en algunos casos considerado deidad, para atraer eso mismo, riqueza, lujo y poder. Si habéis leído la Biblia satánica y habéis leído la parte del libro de Leviatán, que básicamente el libro de Leviatán sí que son los hechizos en sí, pues se supone que hay, bueno, yo sigo se supone porque como sabéis yo no soy creyente en estas cosas, así que digo se supone, pero cuando digo se supone es realmente lo que pone en la Biblia, solo que yo no me lo creo. El ritual sería dibujar el símbolo con colores verde y dorado, el verde para representar la fortuna, el dorado para representar la riqueza, y meterlo en tu cartera, billetera, en fin, donde tengas el dinero. Ese sería, pues digamos, el hechizo que se supone que tiene que hacer, que como os digo viene en el libro de Leviatán. Y obviamente trae su oración, que de nuevo la oración viene en el libro de Leviatán. Bueno, viene en la Biblia satánica. Bueno, ya está aquí con Mammon. Y como sabéis, hablaré de los otros 5 príncipes del infierno, porque ya hemos hablado de Lucifer, que representa la soberbia, ya conocimos su historia, vídeo de nuevo aparecido por aquí. Y ahora hemos hablado de Mammon, que significa que es el pecado capital de la codicia. Obviamente nos quedan otros 5, iremos hablando de uno y cada uno de ellos. Os tengo que decir que estos príncipes del infierno obviamente son ángeles caídos que de nuevo, digamos en el enfrentamiento que hubo entre arcángeles y ángeles caídos, pues los que perdieron la batalla, que fueron los seguidores de Lucifer, y los desterraron al infierno, pero también pasean por la tierra, pues son uno de estos 7. Y tenemos que decir que cada uno de estos 7, digamos, demonios, tiene a su cargo pues millones de demonios, ¿vale? Porque obviamente la jerarquía pues es enorme. Así que nada, seguiremos hablando de los demonios, de los príncipes del infierno, porque yo creo que a todo el mundo les interesa, pero muy poca gente sabía que estaban relacionados con los 7 pecados capitales, como que por eso son como los 7 príncipes, ¿no? Porque si sabéis, los 7 pecados capitales son como los peores pecados que puede cometer el hombre. Y bueno, nada más, solo me queda decirte que si te ha gustado este vídeo me regales un pedazo de me gusta, que me sigas por mis redes sociales, que me sigas en mi canal secundario de cocina, que cocino súper bien. Esta semana no sé qué tartaré, pero tengo varias pensadas, ese es el problema, que tengo tantas pensadas que no sé por cuál decantarme. Visita la cajita de información. Creo que en los libros de la Biblia satánica dejé la Biblia satánica para descargar, pero aún así voy a poner la Biblia satánica para que la descarguéis y la leáis, para que no me seáis ignorantes, ¿vale? Y cuando habléis de algo, habléis con conocimiento de causa, no me empecéis que si... Aquí nada de satánicos, ¿vale? Satanistas sí, satánicos no. Así que pásate por la cajita de información, que seguro que hay algo que te interesa, y no olvides que en este canal hay vídeos los lunes, miércoles y viernes. Obviamente seguiremos con los subestilos góticos. No hace falta que pongáis en los comentarios, habla de este subestilo, habla de otro. Voy a hablar de todos los subestilos góticos que conozco. Y de muchos que me parece que no conocéis vosotros los subestilos, porque algunos como que son subestilos, pero algunos góticos no los consideran subestilos. En fin, ya sabéis yo lo que opino, ¿no? Para mí hay cosas que no se pueden cambiar a su cultura gótica y hay otras en las que hay que estar abierto. Así que sin nada más, espero que te haya gustado el vídeo, comentadme, que los comentarios me dan la vida, y aparte de darme la vida se crea feed en el vídeo. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós.